De nuevo en directo en Tinku Televisión y vamos con el siguiente de nuestros invitados. Voy a pasar a presentároslo, pero es de sobras conocido porque es una persona muy mediática y lo habréis visto en muchos medios de comunicación. Él es José Ramón Riera, es economista especializado en gestión y desarrollo de negocios por la Harvard Business School y en City Impact Bootcamp en la católica Lisbon School of Business and Economics. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la alta dirección de empresas, ha sido director de marketing del Corte Inglés, director general de Zenith y presidente y consejero delegado en General Electric Capital. Desde 2002 ha dirigido diferentes proyectos tecnológicos en España y en Estados Unidos. En 2016 recibió el premio Reina Leticia a la mejor tecnología de inclusión social y en 2017 las llaves de la ciudad de Miami. Actualmente es presidente de Madrid Europa y colabora en diferentes medios de comunicación, en el diario El Debate, en el programa Dando Caña, en Toro Televisión, en Periodista Digital y recientemente ha lanzado un canal de YouTube, si el gobierno lo permite, con el fin de divulgar la economía. El canal creo que cuenta ya con más de 20.000 seguidores. Es autor de varios libros, entre los que destacan El precio de las autonomías, que creo que publicó en 2022, y el recientemente publicado, esto es novísimo, El ocaso del estado del bienestar. Y yo digo, este libro yo particularmente me lo he leído y es un libro que debería leer todo ciudadano y más aún nuestros políticos, porque refleja la realidad desde casi mediados de la década de los 80 hasta hoy y hasta donde nos conduce una senda que si no la reorientamos, pues se nos pone el camino muy complicado. Bienvenido, José Ramón Riera, es un auténtico placer que estés aquí con nosotros. Martín, para mí es un placer estar aquí contigo, sabes el cariño y el aprecio y el respeto que te tengo, con lo cual, sí, para mí un orgullo y un placer. Muchísimas gracias, José Ramón, es mutuo. La primera pregunta es obligada. Háblanos de tu última publicación, El ocaso, cuidado con el título, El ocaso del estado del bienestar. ¿Qué te motivó a escribirlo y con qué propósito? Vamos a ver, la idea era muy clara, es decir, la izquierda en general se le llena la boca siempre de decir, no, el estado del bienestar es lo más importante, el estado del bienestar es la clave, sin el estado del bienestar, esto hay que hacerlo por el estado del bienestar, si no hacemos esto por el estado del bienestar, es decir, estamos perjudicando a la sociedad. Y dije, vamos a ver, yo creo que lo mejor que se puede hacer es estudiarlo y analizarlo. Y entonces lo que utilizamos fue una metodología de cómo se contabiliza la contabilidad nacional, cómo se utiliza en base a esa metodología que definió las Naciones Unidas en el año 1960, que adoptó la OCDE y posteriormente Eurostat, y que en España lo elabora la Intervención General de la Administración del Estado. Y por lo tanto, todos los datos de los que se compone el libro están sacados de la Intervención General de la Administración del Estado, que es la que lo publica año a año. Son datos contables. Son datos contables. Y por lo tanto, ¿cómo se divide el Estado del Bienestar? Lo dividen en 10 grandes pilares y uno de ellos, el número 10, son las prestaciones sociales, el número 5 es la vivienda y así cada uno tiene su tema. ¿Qué hicimos? Primero fue, bueno, coger los datos desde 1995 hasta la actualidad y dijimos, vamos a ver en qué nos hemos gastado el dinero año a año. Y comprobamos una cosa que nos dejó tremendamente preocupada. El estado del bienestar se ha financiado a base de deuda. Solo ha habido 3 años de los 28 analizados en el cual ha habido un ligero superávit y nunca más allá de 3.000, 4.000 millones. Es decir, hemos generado un déficit que hemos pagado con 1.220.000 millones de deuda. ¿Y esto qué nos llevó? A decir, bueno, pues claro, si un día viene un grave problema en la financiación de deuda, el estado del bienestar se morirá. Entonces, por eso decimos que estamos en el ocaso. Entonces, claro, al analizar todo esto, empezamos a encontrar los grandes errores cometidos por la mayoría de nuestros gobernantes.
que nos dimos cuenta, anda, si todos los días estamos detectando que hay el mayor problema, es decir, desde que empezamos el libro hasta que lo hemos sacado a la calle, y ha ido creciendo día a día en los medios de comunicación. La vivienda es el principal problema. ¿Y por qué es un problema? Bueno, tenemos varias razones, pero la primera, el gasto público en estos 25 años crece un 214 y el esfuerzo económico que hemos dedicado a la vivienda solo creció un 34%. Si además le añades leyes, es decir, que no favorecen las actividades inmobiliarias, es decir, que resulta, si los gobiernos no se esfuerzan por compensar esa falta de inversión privada con inversión pública, pues resulta que hoy sí tenemos un grave problema en la vivienda. Gravísimo. Pero dijimos, oye, ¿solo en la vivienda? No, espérate, y resulta que el segundo gran problema que aparece hoy en casi todos los medios, es raro que una vez a la semana, desde luego de vez en cuando, en primeras páginas, se ha parado el AVE, es decir, la vuelta del Puente de Mayo, 11.000 ciudadanos que no pudieron llegar a su destino por culpa de un robo de cobre y otro porque se cayeron las catenarias o porque hubo un problema. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las infraestructuras? Anda, si para todas las infraestructuras, entendiendo, es decir, viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias, es decir, los gobiernos de la nación le han dedicado solo un esfuerzo económico de crecer un 68% y el gasto público un 214%. Es impresionante los datos que estás dando. No, claro, es que ese es el gran problema. Y así vas viendo, y con la seguridad, exactamente lo mismo, crece mucho el esfuerzo dedicado a justicia y el esfuerzo dedicado a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sucede con la educación. La primaria es la única bien tratada, pero la secundaria, la universitaria, la universidad solo crece un 40%. ¿Cómo no van a aparecer las universidades privadas? Y encima las critican, que son las que han evitado un grave problema. Y así podríamos seguir. Dices, claro, esta es la foto. Bueno, ya tenemos la foto. ¿Y ahora qué hacemos con el libro? Pues dijimos, bueno, lo podemos dejar aquí o no. O podemos hacer otro siguiente paso, proponer soluciones. Y entonces se nos ocurrió escoger 7 grandes conceptos de la economía del bienestar y decir, vamos a ponerlos a ver lo que nos cuestan. Y dijimos, anda, prestaciones sociales que incluyen pensiones y que incluyen desempleo, educación, sanidad, seguridad pública, que incluye fuerzas y cuerpos de seguridad, prisiones, justicia, defensa. Metimos también vivienda e infraestructuras, todas las infraestructuras. Resulta que la suma en el último año que tenemos de todo el gasto público fue de 640.000 millones. Y estos 7 grandes conceptos costaron 480.000 millones. Es decir, tenemos una solución, es decir, llamemos a esto la economía del bienestar. Y al resto, que no está en la economía del bienestar, le vamos a llamar, para dolor de nuestros políticos, gasto político. Sí, es decir, tenemos 160.000 millones de gasto político y 480.000 de economía del bienestar. Si tenemos un déficit en el último año de 60.000 millones, si bajásemos gasto político por 60.000, no nos endeudaríamos. Si bajásemos gasto político por 80.000, nos ahorraríamos, tendríamos un superávit de 20.000 que podríamos dedicar a amortizar deuda. Y si además, en lugar de ahorrar, quitar 80.000 millones, quitásemos 100.000 millones de gasto político, hasta podríamos bajar los impuestos y amortizar deuda. Claro, esto lo primero que nos quiere decir, oiga, primero, la propiedad del estado del bienestar no es de los políticos de izquierdas, ni de centro, ni de derecha. Es una propiedad de los que pagamos los impuestos y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dar los servicios principales desde el Estado que beneficien a nuestros contribuyentes. Nadie habla de los... Habla del Estado, del Estado del bienestar. No, hablemos de la economía del bienestar del ciudadano, el que sí recibe las pensiones y las prestaciones, pero también cuando tenemos que dar a los jóvenes la posibilidad de entrar en el mundo de la vivienda. Y si no lo hace la actividad privada, para eso está precisamente la actividad pública. Y tenemos que tener una seguridad pública y tenemos que conseguir que los trenes de alta velocidad sean de alta velocidad y no de baja velocidad.
y que no lleguen a su destino nada más que siempre con retraso. Y tenemos que tener una defensa nacional y tenemos que tener unos aeropuertos en condiciones, unas carreteras en condiciones. Oiga, pero pensemos una cosa, olvidémonos ya de izquierdas, centros y derechas, hablemos del ciudadano. ¿Quién paga los impuestos? ¿Los políticos o los ciudadanos? Los ciudadanos. Pues pensemos en los ciudadanos y démosle soluciones a los ciudadanos. Por eso yo siempre les digo a todo el mundo, oiga, cómprese el libro y léaselo, pero además, cuando se lo haya leído, subráyelo y vaya a ver a su político, a su concejal, a su alcalde, a su diputado provincial, a su diputado nacional, quien le representa en el Senado o en las Cortes o en la comunidad autónoma y dígale, mire usted, léase este libro, empieza a pensar en mí como ciudadano y implante la economía del bienestar antes de que aquí llegue un problema que nos lleve a todos a una quiebra del estado del bienestar. Con la economía del bienestar lo podemos resolver. A mí lo que me encantó del libro es que no solo hay un argumento real de números que sustentan el diagnóstico, sino que hay soluciones. Y esto hoy en día no es fácil de ver. Entonces, es recomendable, el libro es recomendable para todos los públicos y en especial para quienes nos gobiernan, de los unos y los otros. Sí, aquí esto es... Yo cuando hablo de políticos, no me significo en el tema de qué políticos, no, para la izquierda, para el centro y para la derecha. Y para los futuros. Y para los futuros, efectivamente. Y ahora vuelvo en la segunda pregunta a un dato que has hecho referencia, ¿no? El último año que España tuvo superávit fiscal, 2007. Sí. Es que ni nos acordamos ya. No. Llevamos 17 años consecutivos con un déficit estructural. Es decir, que ya no depende de las fluctuaciones ni de los ciclos económicos, sino que es consecuencia del enorme y desproporcionado gasto. Claro, este año hemos crecido un 3%, luego hay que ver cómo hemos crecido, ¿no? Pero hemos crecido un 3%, un 3,20 creo, pero seguimos teniendo déficit, porque el déficit estructural es de un 4,5 aproximadamente, creo recordar. ¿A qué nos conduce esto? No, vamos a ver, el último año el déficit oficial ha sido de un 3,15%, un 3,2%, 50.000 millones, es cierto, el que María Jesús Montero es una, yo siempre me permito cariñosamente llamarla trampas en Montero, porque es como en la serie del Virginiano que había en su época, el que tenía a Doug McClure que jugaba al póker y siempre hacía trampas. Bueno, pues a María Jesús le gusta la serie del Virginiano y se ha apropiado del tema. Siempre hace alguna trampilla en la contabilidad nacional y bueno, pues así nos encontramos. Es decir, que ha dado un 3,2% de déficit, pero claro, lo que no nos ha contado es que en el primer trimestre ha aparecido gasto, inmenso gasto, que nos ha llevado... retrasado, que nos ha llevado simplemente a tener que endeudarnos en 47.000 millones de euros en 3 meses. Es decir, vamos, casi 16.000 millones de euros al mes, que cualquier país con sentido común se daría cuenta que esto es muy serio y muy grave. El problema del déficit estructural que tú hablas viene por un tema, porque a pesar de que los ingresos crecen todos los años, es más, en el periodo analizado crecen un 227%, cuando el gasto crece un 214%, damos en 28 años, 25 años de déficit. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nos gastamos mucho más dinero del que ingresamos. Por mucho que crezcan los impuestos, siempre nos gastamos más y más y más. Hombre, bueno, venga, te lo compro. 2020, pandemia, el déficit fueron 118.000 millones. Venga, compro pulpo como animal de compañía, lo entiendo. Pero en el 24, 50.000 millones, habiendo crecido los ingresos un 7,2% y los gastos un 6,9%, otra vez 50.000 millones de euros de déficit. Es que no... Sí. Y el otro día me decía Miguel Sebastián por Twitter, que se enfadó muchísimo conmigo, es que claro, este año por primera vez vamos a dar superávit primario. Y le dije, ¿con qué datos vamos a dar superávit primario? Hombre, con los datos que se han mandado a Europa. Anda, qué interesante, pásamelos porque tengo muchísimas ganas de ver el cuadro macroeconómico que se ha mandado a Europa. Ah, no, yo no lo tengo, pero el gobierno lo dice. Ah, o sea,
como el gobierno dice que vamos a tener superávit primario, que superávit primario, para que no lo sepáis, quitándole al déficit los intereses de la deuda, es decir, que no lo vamos a tener ni por casualidad. Y no porque lo diga el gobierno, sino porque es imposible, porque este año se nos va a volver a desmadrar, entre otros motivos, porque tenemos 11.000 millones más de pensiones, 10.000 millones más de salarios públicos, 3.000 millones más de clases pasivas. Es decir, tenemos, el gobierno dice, 10.000 millones en defensa, el 2,5% del PIB son 41.000 millones y el año pasado nos gastamos 15.000. 15.000 a 41 son 26.000 millones. O sea, que como siempre Pedro Sánchez cuenta los números como a él le interesa, pero nos vamos a gastar 26.000 millones más en defensa y esto sin bajar del autobús. 26 y 11, 37, 37 y 10, 47, 3 de clases pasivas, 50 y 8.000 de intereses. 58.000. Anda, o sea, ya sin bajar del autobús. ¿Y qué vamos a hacer con las infraestructuras? ¿Y qué vamos a hacer con la vivienda? ¿Y qué vamos a hacer con la sanidad? ¿Y qué vamos a hacer con la educación? ¿Y qué vamos a hacer con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Y resulta claro que nuestra situación cada día empeora y empeora. Para que te hagas una idea, los impuestos desde que está Pedro Sánchez han crecido un 42%, 200.000 millones. En Francia han crecido un 18%. Y es el país con mayor carga fiscal. ¿Sabes cuánto supone el crecimiento del 18%? 227.000 de incremento. Anda, nosotros crecemos en impuestos desde que está Pedro Sánchez 200.000 millones, Francia 227.000, o sea, 27.000 de diferencia, que es exactamente un 10%, pero su economía es un 83% más grande que la nuestra y tienen 20 millones más de habitantes. Sí. Oiga, perdónenme ustedes, nos están sableando. Sí. Necesitamos endeudarnos. Porque si nos estuviesen sableando y por lo menos estuviésemos amortizando deuda, ¿dónde hay que firmar? No, es justo lo contrario. Es justo lo contrario. Y yendo un poco a los datos estos que estás comentando, ¿no? En diciembre, creo que fue en diciembre, The Economist nos coronaba un poco como una de las mejores economías de Europa, con el incremento del PIB en un 3,20. El dato es cierto, sí. Hemos incrementado nuestro Producto Interior Bruto en 3,20, pero yo te pregunto, ¿cuánto de este crecimiento es realmente productivo, ¿no? ¿Cuánto corresponde a gasto? Porque en el PIB se computa gasto-ingreso. Entonces, ¿cuánto corresponde a gasto y cuánto corresponde a, dijéramos, a lo que es a gasto público y, por tanto, generador de deuda? ¿Y cuánto corresponde a economía productiva? Del 3,2%. Sí, hay un factor, es decir, que nos viene muy bien, que se llama turismo, que ha generado 125.000 millones de ingresos y, por lo tanto, nuestras exportaciones de servicios han crecido de forma sustancial, porque crecieron un 16% sobre el turismo del año anterior. Es decir, nuestras exportaciones de servicios han sido uno de los factores que ha permitido el crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto. Pero hay otro factor que lo ha generado a tope. Y no es ni la inversión, que es la parte, claro, es decir, que la formación bruta de capital, que sería la que de verdad nos puede, ni tampoco las exportaciones de productos, que está exactamente la misma que en el 2022 y por lo tanto en términos reales ha decrecido con respecto al 2022 y el consumo público. El consumo público ha crecido por consecuencia del gasto público, de una forma brutal. Para que tengas una idea, los salarios públicos han supuesto 172.000 millones de euros y eso supone un 24% del total del gasto público. ¿Sabes cuánto representa en Alemania los salarios dentro de todo el gasto público en porcentaje de que reciben los alemanes? No te olvides, 16 Länders, 12.100 ayuntamientos, nosotros 17 comunidades autónomas, 8.100 ayuntamientos. Los alemanes dedican a salarios públicos el 16,7%, nosotros el 24%. Si bajásemos los salarios públicos al 17%, ¿sabes cuánto nos ahorraríamos? 70.000 millones de euros de menos. Entonces, claro, a partir de aquí
¿Cuál es el problema? Desde que está Pedro Sánchez hemos incrementado el número de empleados públicos en 485.000 millones, los últimos datos a julio del 2024. Falta publicar los últimos 6 meses. 485.000 nuevos empleados públicos. Oiga, ¿puede España permitirse pagar 172.000 millones, el 24% de salarios públicos? Pues ya tienes de dónde estamos. Salarios públicos es uno de los puntos fundamentales dentro del consumo público. Luego están los gastos de bienes corrientes y otra serie de partidas. Oiga, no ha incrementado la inversión pública. La inversión pública en total han sido de 14.000 millones de euros. Oiga, perdón, salarios públicos 170.000, 14.000 de inversiones reales. Tenemos, Houston, tenemos un problema muy serio. Estamos gastando, no estamos invirtiendo, y por lo tanto nuestra composición del gasto público, claro que crece, sí, gracias al consumo público que se financia con deuda. O sea, lo que estamos dando de forma indirecta es a la maquinita de imprimir Totalmente. deuda, es decir, que nos la compran otros, pero que lo que nos está trayendo masa monetaria, y por eso también nos cuesta tanto bajar la inflación. Porque claro, al final tú sigues metiendo deuda, que es dinero que te prestan a la economía, entonces los precios suben y por lo tanto hace más difícil controlar la inflación. Claro que al gobierno no le importa, le viene muy bien. Se suben los salarios, como no deflacto el IRPF, recaudo más, se suben los precios, ingreso más por La IVA. recaudación solo ha ido en ascenso. Claro, solo ha ido en entonces, ascenso. crecer con pies de barro, porque habrá un día que no podremos crecer el consumo público, y el día que no podamos hacer crecer el consumo público y tampoco crezca la inversión, y de pronto venga una pequeña crisis y se nos reduzcan los ingresos de turismo, tenemos un problema de que nos podemos dar una galleta monumental. Y esto no solo lo digo yo, lo dice el Instituto Juan de Mariana, lo dice Daniel Lacalle, lo dice Rayo, lo dice Carlos Rodríguez, lo dice cualquier economista con sentido común. Es decir, hasta Miguel Sebastián lo sabe. O sea, independientemente de que no lo quiera reconocer y que siga creyéndose lo que dice el gobierno, la realidad es que no estamos creciendo gracias al consumo público, al gasto público que se financia con deuda, y tenemos un riesgo tremendo porque vivimos en una forma muy sustancial del turismo. Si el turismo falla porque vino cualquier tipo de crisis, ¿qué nos pasó? No tendremos... ¿Qué nos pasó en el COVID? Pues que caímos un 11%. Caímos un 11%. Y fuimos la economía de la Del Unión mundo. y de la OCDE que más decreció, Sí, sí. porque Una de las economías del dependemos tanto del turismo. Entonces, es que claro que la industria, mientras en Europa supone un 19,9, en España suponga un 14,5, tenemos un problema. Sí, no, si en momentos puntuales y de forma transitoria se ha tirado de la inversión pública para salir y para reflotar, claro, lo que no se puede hacer constantemente es tirar del gasto. No. Porque es deuda, y esto es deuda, es pan para hoy y hambre para mañana. Vamos a ver, ¿por qué ha crecido la economía americana? Porque se endeudó en 3 billones de euros, bueno, es más, pero 3 billones de euros fueron a obra pública. Inversión. Pero a obra pública que el Estado federal contrataba a las empresas, desarrollo de aeropuertos, de puertos, de... Sí, esto se ha hecho en muchas ocasiones. Sí, claro, es decir, bueno, hizo un modelo keynesiano, ¿vale? Estupendo, pero bien hecho. Es decir, llegó a la economía real, no como con Zapatero, con el plan E, que nos gastamos... Los ayuntamientos. Exacto, es decir, 40.000 millones de euros en hacer rotondas y polideportivos. Bueno, pues sí, ahí está la diferencia entre un modelo keynesiano, del cual yo no estoy de acuerdo, pero si se aplica, que se haga bien, pero que se aplique en obra pública, en infraestructuras que permanezcan a lo largo del tiempo, Claro. en aeropuertos, en puertos, en carreteras, que en de alguna autovías, manera revierta en la economía real, en puestos de trabajo y además en riqueza. a través de empresas privadas. Claro, son empresas los que... privadas. Pero bueno, esto aquí la palabra privada, sabes que tiene las connotaciones un poco difíciles de que el gobierno lo entienda. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué reformas deberíamos afrontar como país para aprovechar las oportunidades que nos brinda una época de cambio? Es que estamos en plena revolución industrial. O nos subimos a un carro que nos haga cambiar ese modelo productivo tan escorado al turismo, o si ya no aprovechamos esto, nos vamos a quedar como una economía muy, muy, muy desfasada. Vamos a ver, yo te diría una cosa, para simplificar, porque esto si no se hace muy complejo.
¿por qué no sacamos una fotocopia calco de lo que está haciendo la Comunidad de Madrid? ¿Por qué no lo hacemos? Porque si miramos qué hace la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid de la inversión extranjera es la que se trae el 60 y tantos %. Es decir, no tiene impuestos autonómicos, es decir, favorece de alguna manera, es decir, el que se invierta en la Comunidad de Madrid. ¿Qué hace? Deflacta el IRPF para que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid no paguen tanto. Es decir, bueno, es decir, hay que buscar, es decir, hay que hacer reformas, es decir, en las cuales, es decir, hay que hacer que los empresarios automáticamente, es decir, estén convencidos de que es la línea. Y aquí la clave está en la libertad. Es decir, ¿qué está haciendo Javier Milei en estos momentos en Argentina? Dijo, bueno, hay que hacer devaluación del peso, se lió. Y luego a partir de aquí empezó a bajar el gasto público, es decir, para incentivó el que de nuevo bajó los precios intervenidos, bajó todo lo que era la intervención del Estado en la economía, o sea, se lo cargó. ¿Qué sucede? El último trimestre del año ha crecido un 2,1% la economía argentina, cuando España creció, el motor de Europa, un 0,6%. Es decir, algo ha hecho que debemos mirar. ¿Por qué siempre la Comunidad de Madrid está por delante del resto? Muy sencillo, porque intenta aplicar todos los modelos de desarrollo competitivo que la convierten en ¿qué? Anda, resulta que somos, la Comunidad de Madrid es la cuarta economía en estos momentos, es decir, regional de Europa. Sí, la tercera, creo. Bueno, ahí está. Ile-de-France, ¿no? Ile-de-France. Sí, Ile-de-France, Lombardía, Oberbayern, no, Oberbayern, es decir, que es una de las 4 regiones que forman parte de Baviera, y Madrid con Oberbayern, pero bueno, sí, Ile-de-France, Lombardía, Milán, y París, Milán, Madrid, Múnich. Esto nunca había ocurrido antes. Claro, pero ¿por qué no seguimos el modelo? Oiga, claro, es que perdónenme ustedes, que no se hablan, ¿no? El presidente y la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues sobre todo desde Moncloa, odian a la Comunidad de Madrid y no la favorecen en nada cuando tendría que ser el modelo a mirar. Claro, esto dicho desde aquí, es decir, en la Moncloa duele, es decir, es que levantan pollas. Entonces, ¿yo qué quieres que le haga? Es decir, si fuese Extremadura la que lo hiciese bien, seguro que la aplaudiríamos. Oiga, pues que lo haga bien Extremadura, si está encantado. O Murcia, o La Rioja. Pero es que quien lo hace bien es la Comunidad de Madrid. Está generando, con los últimos datos, creo que 4 de cada 10 nuevos puestos de trabajo. O sea, si le quitas a los datos de empleo la Comunidad de Madrid, se tambalea. Déjame que te dé otro dato. ¿Sabes cuánto recauda la agencia tributaria en porcentaje de la Comunidad de Madrid, del total de la recaudación de los impuestos de la agencia tributaria? El 47,2%. ¿Cuánto recaudaba en el 2007? Recaudaba el 39,8%. ¿Cuánto recaudaban en Cataluña? El 24,2%. ¿Cuánto recaudaban? El 17,7%. ¿Por qué Cataluña ha pasado del 24 al 17,7 y Madrid del 39 al 47? Pues que se lo pregunten. Sí. Que se lo pregunten. Por último, José Ramón, ¿qué días vas a estar en la Feria del Libro de Madrid? Porque sé que vas a estar. Sí, voy a estar el lunes, día 2, como tú. Yo voy a estar de 5 a 6 firmando en la caseta 144 de Almuzara. Te invito a que te vengas y nos sacamos una foto. Y luego yo me voy a la tuya, que sé que es a las 6. Si cuando termino yo, tú estás empezando en tu caseta. Genial, José Ramón. Continuaríamos hablando porque la verdad es que es apasionante, pero bueno, ya nos volveremos a ver. Muy agradecido que hayas estado aquí, un placer enorme y muchísimas gracias. Y ya sabes, a tu disposición cuando me necesites. Esta es tu casa. Volvemos 3 minutos a repasar la parrilla de programación de Tinku Televisión y volveremos con el siguiente de nuestros invitados, no os lo perdáis.